Hola, buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga y amigos también. Bienvenidos a una vez más el estudio de la palabra de Dios. Esta es la Iglesia Bautista Lumbrera y yo soy Gilberto Torrens. Vamos a estudiar hoy o seguir con el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Vamos a comenzar en el versículo 16 y llegar tal vez hasta el versículo 19. Les invito entonces a tener sus Biblias abiertas en Efesios capítulo 4, versículo 16 en adelante. Vamos a orar para comenzar. Señor, te damos gracias en esta noche por poder abrir tu palabra y rogamos que tú nos dirijas, Señor. Te rogamos por cada uno de los hermanos y amigos que están allí detrás de la pantalla, siguiendo con nosotros y aprendiendo juntos de tu palabra. Rogamos por las necesidades de cada uno, Señor, súplelas en tu bondad, por la sanidad de los enfermos, sobre todo en este tiempo de crisis, de pandemia. Señor, pero ayúdanos sobre todo a poder hablar de Cristo, Señor, de tal manera que tu Santo Espíritu pueda usar los versículos para que algunos puedan encontrar la salvación en Cristo. Suplicamos tu presencia, tu ayuda, y todo esto lo ponemos delante de ti. Que la honra y la gloria sean para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a leer desde el versículo tal vez 15, Efesios 4 y 15, para tener la conexión con el versículo 15. Dice así la palabra de Dios: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra. Brevemente, una de las cosas que más me impresionó a mí en el estudio pasado fue este versículo del versículo 14, tal vez, cuando habla de cuando los dones operan según lo que Dios ha diseñado en la iglesia. Se evitan tres peligros que vimos en el versículo 14, se evita el peligro. El versículo 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes. Habla de niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, cuando nosotros estamos en una iglesia de sana doctrina y los dones se ejercitan de una manera bíblica, pues se evitan los tres peligros, que es la inmadurez, la inestabilidad y la credulidad a cosas que no tienen base. Y de la inmadurez dice: para que no seáis niños. Um, Después dice la inestabilidad por la palabra fluctuante, es el capricho espiritual. Los cristianos inmaduros son vulnerables ante cualquier tipo de novedad de maestros que se levanten, modas engañosas. Se tornan en nómadas religiosos, brincando de iglesia a otra, y ninguna iglesia le queda bien. Esas son personas inestables, fluctuantes, y nos recuerda lo que decía Santiago, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, que no están pendientes de lo que es la palabra y buscar adorar al Señor, sino están pendientes de lo exterior. Son niños fluctuantes, y estos tipos de personas, si se les puede llamar hermanos, pues son llevados por doquiera de cualquier tipo de doctrina.
Y también se evita, cuando se aplican los dones y la gente crece, pues se evita la credulidad para engañar. Lo más grave de todo esto es el engaño. Los creyentes recién nacidos son inexpertos en la palabra, al no tener los sentidos ejercitados para el bien y el mal, el discernimiento. Como dice Hebreos 5 y 13, todo aquel que participa en la leche espiritual es inexperto. Entonces hablamos de todo esto y damos la alarma de tener ejercicio en la palabra, de examinarlo todo y retener lo bueno, de crecer, de ejercitarse, de orar, y de si no hay cosas que no está de acuerdo, pues orar al Señor para que usted examine todo y retenga lo bueno. No todo el tiempo vamos a estar de acuerdo en todo, absolutamente todo, pero en lo esencial sí requerimos unidad. El versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Es que tenemos que crecer basado en lo que es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia no son los ancianos, ni los pastores, ni el pastor, es Cristo. Y esto tenemos que tenerlo bien en cuenta. Ahora, versículo 16 dice que la cabeza es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. De todo el pueblo, dice, bien ensamblado y unido mediante el conjunto de ligamentos que lo alimenta. La Biblia Reina Valera del 2015 dice, bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los miembros. Y la traducción en lenguaje actual dice, Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones, que cada uno trabaje en armonía. Pues la meta del crecimiento no solamente es el Señor Jesús, es también la fuente. Así que el Señor Jesucristo debe ser el motivo por lo cual una iglesia crezca, para parecerse a Él, para acercarse a Él. Él es la meta, pero también Él es la fuente del crecimiento. Si no estamos centrados en Cristo, pues de nada vale. Todo sería una estructura religiosa. Todo el cuerpo está implicado en el procedimiento del crecimiento por medio de él y para él, como dice 1 Corintios 8 y 6, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Así que el crecimiento de una asamblea, de una iglesia, de una congregación, tiene que ser para él, por medio de él. Y él es la razón y el centro. La integración sobrenatural de cada uno de los miembros es algo misterioso, porque venimos de tantos contextos, tantos caracteres, inclusive en nacionalidades distintas en muchas veces, pero todo en la iglesia van creciendo bien concertado y unido entre sí. Por eso es que cuando hay muchas divisiones, es porque ahí está abundando la carne y están dejando a un lado el espíritu. Pues dice, esta integración sobrenatural lo habla con la palabra bien concertado y unido, es decir, ajustado, trabado entre sí. Esto significa que cada miembro está exactamente diseñado para su propio lugar y función por el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, y Él es el que produce el hacer como el querer por su buena voluntad. Pero además dice que está perfectamente ajustado a cada otro miembro, de modo que se constituye un completo organismo vivo. La iglesia no es una organización, aunque en la parte, digamos, de manejo de la mayordomía de los recursos es organizativo, es una organización, pero un organismo vivo. La importancia de cada miembro, más aún lo indispensable, es que cada uno de ellos, como se indica a continuación, esté bien concertado, unido, ajustado y trabado entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Ahora, hablando un poco de biología, el cuerpo humano se compone
principalmente de huesos, de órganos y de carne. Los huesos están ligados por las coyunturas y los ligamentos, y cada coyuntura y ligamento cumple un papel en el crecimiento y la función del mismo cuerpo. Así es en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Ningún miembro, por pequeño, por ignorante, por nuevo, por como algunos puedan pensar que es insignificante, no lo es. Vale igual porque costó la sangre preciosa de Cristo, pero ningún miembro es superficial. El más humilde miembro de una iglesia, de una congregación, es necesario. Según cada creyente cumple su papel apropiado, el cuerpo va creciendo como unidad y como una armonía bien articulada. Esto es lo que es una unidad, y eso lo hace el Santo Espíritu, porque es imposible que inclusive en las organizaciones actuales la gente trabaje en armonía como trabaja en una iglesia. En un sentido muy real, el cuerpo mismo causa su crecimiento, por muy extraño que parezca. Esto significa que el crecimiento es estimulado por el mismo cuerpo. Al alimentarse los creyentes con la Biblia, al dedicarse a la oración, a la lectura de la palabra, al congregarse, a la adoración y testimonio para Cristo. Dijo el señor Schaeffer, un gran teólogo eh, del siglo pasado. Él dijo: la iglesia, como el cuerpo humano, es autodesarrollante o crece, autocrece, crece por sí misma. Hoy en día, mucha gente y muchos líderes o ministros o personas que están al frente de una iglesia, lo que hablan y quieren es el crecimiento numérico. Y tal vez no está malo, pero realmente aquí lo que habla la palabra de Dios es ir edificándose en amor, no tanto en cantidad o en número. Es bueno cuando uno crece en número como iglesia, ¿verdad? Porque quiere decir que el Señor está añadiendo cada día a los que van a ser salvos por medio del testimonio de la predicación del Evangelio. Pero aquí está hablando de edificarse en amor. Habla del mutuo interés de los miembros, de los unos por los otros. Por eso, hermano, haga una llamada a su hermano, a su hermana, a sus ancianos, a sus pastores. Esté pendiente de unos con los otros. En las redes sociales que tanto usamos, pues chateo, busca un mensaje de texto, si no puede llamar, por lo menos para saber cómo estás, hermano. Estoy orando por ti, cómo te va. Y muchas veces estamos pasando por momentos que solamente el Señor sabe, y recibimos un versículo, un mensaje que alguien está orando por ti, y eso es reconfortante, y eso es parte de cómo los miembros van trabajando unos con otros, un interés mutuo de los miembros los unos con los otros. Y al permanecer así, los creyentes unidos en Cristo, cumpliendo la voluntad y la función de la iglesia para la cual el Señor nos ha puesto, pues la iglesia crece y crecemos unos hacia otros en amor y en unidad. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Aquí hay algo interesante, porque aquí hace un retrato de lo que eran ellos antes. Y esto debemos nosotros tomarlo en cuenta para ver la profunda diferencia que hay entre un creyente y un no creyente en la vida anterior y en la que está otra, en las que vivimos ahora en Cristo. Tiene que haber una diferencia radical, que el mundo perciba como que ya no pertenecemos a él. A veces muchas personas viven engañadas por un levantamiento de mano, o por una profesión que hicieron, o porque dicen que nacieron en la iglesia, o porque creen que son salvos porque sus papás los llevaban desde chiquito al culto. Pues tiene que haber un cambio, tiene que haber una entrega, y eso se logra en el momento que la persona acepta a Cristo como Señor y Salvador. Es que viene a ser parte de la iglesia universal. Um, Dice el señor Ryrie en su comentario del versículo 17, este comentarista erudito, él dice: aquí comienza una larga porción que termina en el capítulo 6 y versículo 9, en la que Pablo saca las conclusiones lógicas en términos
de vida y moralidad que se siguen de la membresía en el cuerpo de Cristo. Um, es importante notar y darnos cuenta que la santidad que Pablo recomienda aquí, está hablando, no es para en ninguna forma obtener el favor de Dios. Nosotros no obtenemos el favor de Dios. El favor de Dios ha sido dado por gracia a nosotros. Recordemos aquí mismo en Efesios capítulo 2 que vimos, por gracia sois salvos. Ni tampoco vamos a mejorar nuestra posición ante Él. Cristo se encargó de llevar a cabo por completo la obra de redención y salvación por pura gracia. Pero podemos preguntar entonces, ¿acaso es opcional que el creyente, el Hijo de Dios redimido, viva su vida conforme a la santa voluntad de Dios? O sea, ¿es una opción? Bueno, sí, un creyente puede vivir siguiendo la voluntad de Dios, pero es opcional porque ya es salvo. Pues no, no es así. Como, perdón, representantes de Dios, como representante de Dios, como apóstol de Dios, el apóstol San Pablo les dice a los efesios, y requiere en el Señor que ya no deben andar como los gentiles, que lo hacen en la vanidad de su mente. Entonces, él pone aquí claro cómo eran los gentiles antes de ser convertidos. Y aquí puede estar retratado nuestra propia vida antes de ser salvos. Esto pues digo y requiero que el Señor, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces aquí comienza el apóstol con ese llamado poderoso a una nueva moralidad, a una vida que se refleje ante el inconverso como diferente, como distinta a la del mundo. Y eso se extiende hasta el capítulo 5, el versículo 21. Él testifica por medio del Señor, por la autoridad del Señor y por una inspiración divina. Y él le dice a los cristianos que tienen que quitar toda traza, todo residuo de su vida pasada, como si fuese una cortina sucia, un manto de barro, y vestirse de las virtudes y excelencia, vestirse de Cristo. El apóstol luego dice en Filipenses que todo lo que tienes atrás, tenerlo como basura antes de ser creyente. Ya no andéis como los demás gentiles. Ya ellos no eran gentiles, eran cristianos. Aunque en el término gentil se entiende aquel que no era judío, y en un sentido todos somos gentiles, pero aquí él habla gentiles en el sentido del paganismo, gente que estaba totalmente entregada a los vicios, entregada a la inmoralidad. Debían los gentiles tener un cambio correspondiente a sus vidas. Pablo veía el mundo de las naciones sin Cristo como sumergido totalmente en la ignorancia y en la inmoralidad o degradación. Fíjense que aquí él nombra, y quiero compartir con ustedes, que hay 7 rasgos horribles que los caracterizaban. Y cuando los leamos, pensemos en nuestra vida anterior, antes de ser cristianos. Y si no hay una diferencia entre eso y lo que somos ahora, entonces tenemos que examinar nuestra salvación. Pero lo primero es que ellos andaban en la vanidad de su mente. En este versículo dice, andaban en la vanidad de su mente, el versículo 17. Esto quiere decir que andaban sin rumbo. Su vida era vacía, carecía de propósito, de objetivo, de una meta. Había mucha actividad, ¿verdad? Pero no había ningún progreso. Y como dice un comentarista, perseguían burbujas y sombras y descuidaban las grandes realidades de la vida. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ¿qué quiere decir esta palabra? Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pues tener el entendimiento entenebrecido, dice una versión, la JBP dice, viven con una venda en los ojos en un mundo de ficción. La Nueva Traducción Viviente dice, tiene la mente llena de oscuridad. Y la traducción del lenguaje actual va más directa y dice, son gente ignorante y terca.
Como quiera que sea, una gente que tiene un manto, una venda en los ojos, tenían el entendimiento oscuro, oscurecido. Primero tenían la incapacidad natural para comprender las verdades espirituales. El hombre de natural, la mente natural, no entiende las cosas que son del espíritu porque les son veladas y se han de discernir espiritualmente. Según de Corintios 4 nos dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Y es como que tienen ese velo natural o espiritual por el mismo enemigo. Y luego, debido a su rechazo del conocimiento del verdadero Dios del evangelio, pues sufrían una ceguera como juicio del Señor. Recuerdan al faraón, que luego que él endureció varias veces su corazón para no dejar de ir al pueblo de Israel, pues Dios endureció entonces su corazón. Entonces, el número 2 sería la ceguera, el número 1 es sin rumbo y el número 3 es por la dureza de su corazón, y eso nos habla de la impiedad. Estaban excluidos de la vida de Dios, o sea, a una enorme distancia de Él. En Romanos 2 y 5 el apóstol dice, pero por tu dureza y por tu corazón no. Vamos a buscarlo, dice Romanos capítulo 2 y 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Un corazón duro. Ellos habían rechazado la luz de Dios en la creación y en la conciencia y se habían entregado a la idolatría. Y en esa misma estilo de vida se iban hundiendo más lejos de Dios. Versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Bueno, muchas palabras nuevas tal vez para los nuevos creyentes, pero que necesitan cierta explicación. La Nueva Biblia Viviente dice, así después de haber perdido la vergüenza, se han entregado sin freno alguno a cometer toda clase de inmoralidades. A pesar de que hacen cuanta maldad les viene en gana, nunca están satisfechos. Esta es otra versión. La versión JBS dice, perdieron el sentido de la conciencia. La Biblia para las Américas dice, habiendo llegado a ser insensibles. Así que este número 4 podemos decir que son impúdicos o desvergonzados, perdieron toda vergüenza. Esa es la vida del inconverso, la gente que no tiene a Cristo, la gente o la forma de actuar de estas personas antes de ser creyente. El apóstol está sacando ese barrial de afuera para dar entonces después a lo que son ahora. Entonces son desvergonzados. Dice el señor W.C. Wright Moule, él dice, habiendo superado el dolor, extraño como él traduce esto, pero fíjense cómo dice, cuando uno niega su conciencia la primera vez, hay un sentimiento de dolor, como que me dolió esto porque estoy negando esta conciencia que me está matando. Hay una protesta audible que tú sientes, pero si se acalla esa voz, finalmente la voz se hace menos clara y fuerte, o sea que ya vas haciéndolo nuevamente con más facilidad y con menos conciencia que te duele. Se ahoga la protesta, el dolor es menos agudo hasta que por fin es posible superar el dolor, es decir, hacer lo que le da la gana sin que tengan ningún remordimiento de conciencia. Y esa es la conciencia natural que Dios puso. La conciencia no es una buena consejera porque el hombre en su pecado, su conciencia puede estar cauterizada, como dice la palabra de Dios. Pero la quinta dice que se entregaron a la lascivia. Es decir, fueran perversos. La palabra de Dios para todos, la versión dice, se han dedicado a la inmoralidad, se dieron conscientemente a la lascivia, es decir, a cualquier forma vil de conducta. El pecado más grande y, digamos, escandaloso de los gentiles en la antigüedad, y todavía creo que lo es, sigue siendo la inmoralidad sexual. Ellos descendieron a niveles, digamos, sin paralelo en la depravación. Y si usted puede leer, por ejemplo, lo que dice en Romanos capítulo 1,
que habla de la depravación que sufrieron, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, cambiaron la gloria de Dios por la incorruptible. Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia. Esa era la vida de los gentiles antes de conocer a Cristo, y lamentablemente es la vida de el inconverso que no tiene a Cristo. No vamos a decir de todos, porque hay personas que tienen una alta moralidad. Sin embargo, aún teniendo la alta moralidad, están perdidos en sus pecados, pues hay un trastorno de pecado en toda la humanidad. Hay una depravación total de la humanidad y nadie puede anhelar llegar a Dios por su propio medio, si no es a través de Jesucristo. Por eso es que creemos en la depravación total de la humanidad. No hay nadie suficientemente bueno que vaya al cielo, porque no hay justo ni aún uno. Las paredes de Pompeya cuentan la historia vergonzosa de una decencia perdida, es decir, la historia misma muestra en grabados la perversidad que existía en ese tiempo. Los mismos pecados caracterizan, como dije, al mundo gentil de nuestro tiempo, como dice en Romanos capítulo 1, usted lo puede leer después. Indecentes era el número 6 en sus pecados sexuales, porque dice, se dieron a cometer con avidez toda clase de impureza. En una versión dice que se entregaron cada vez más a cometer toda clase de perversiones, toda clase de impureza, como si estuviesen dedicados exclusivamente a el negocio de la actividad o negocio de la lascivia. Y el punto 7 es que dice con avidez. Esa palabra avidez es que no se sacia. Son insaciables, imparables. Y esa es la característica número 7 de la persona sin Cristo. Insaciable, imparable. Ya no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Nunca quedan satisfechos. Nunca tienen suficiente. Su pecado creaba en ellos un enorme apetito de más y más y más. Pero el versículo 20 cierra con un broche de oro después de estar leyendo toda esa vida de basura que eran los gentiles, los efesios antes como gentiles paganos. Ahora seguían siendo gentiles pero creyentes, y el apóstol prefiere llamarlos cristianos o creyentes en Cristo. El versículo 20 es el cambio total. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Así que este ya es el cambio, porque es lo que era el antes y el después. En Primera de Corintios nos dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Al ser de Cristo, su persona y su obra, el centro del mensaje cristiano, invade nuestro corazón, y Cristo es mucho más que aprender simplemente de la Biblia, de un personaje histórico. Es aprender de nuestro bendito Salvador, de conocerle íntimamente, experimentarle, ser transformado por él, más vivir para él. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí, en Gálatas 2:20. Así que esto es un oasis del antes y después. Y hermanos, si nosotros hemos estado en esta lista, es bueno que veamos cuál ha sido el cambio. Hay un himno que dice, cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Y hay otro himno famoso también, que por cierto lo cantamos el domingo con una apreciada nueva creyente, que muchos saben. Perdido anduve yo, mas Cristo me encontró, y un rayo de celeste luz mi alma alumbró. Mi nombre escrito está en la mansión de paz, mas solo porque hablé con Cristo salvo soy. Así que vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, esperando que esto ha sido un abrebocas una vez más para seguir teniendo el interés y el amor por la palabra de Dios. Así que los esperamos, Dios mediante, para este viernes, los hermanos, que vamos a reunirnos para el estudio bíblico, y luego el domingo en su voluntad. Hasta un próximo estudio. El Señor les bendiga.